de regreso en ¿Qué tal, Fernanda? Y con un tema muy atractivo. La radio tiene esta gran magia del poder de la imaginación y de las imágenes que aquí evocamos. Ustedes, pues los vamos a llevar a un paseo el día de hoy. Está con nosotros Francisco Godínez Jiménez, que es director general de Euromex Tour. Servidor. Bienvenido, Francisco. Muchas muy buenas gracias. tardes. Flavio Buenas tardes. Mendoza, que es coordinador de grupos de Euromex Tour. Flavio, bienvenido. Gracias, Lucero. Muy buenas tardes. Y Raimundo Alba Zavala, que es historiador. ¿Cómo estás, Raimundo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y el tema, les digo que es una delicia. Los amigos que nos escuchan en la Ciudad de México y fuera de ella, les va a resultar muy atractivo el tema, un recorrido radiofónico por el Zócalo y la Catedral de la Ciudad de México, que es un lugar verdaderamente bellísimo. Toda esta zona, toda este encuentro de los mexicanos, nuestro punto de encuentro de todos los propietarios de esta gran ciudad, Es correcto. que es de una gran belleza. ¿Cómo empezarías, Francisco Godínez Jiménez, este recorrido? Pues bueno, Euromex Tour ha diseñado una serie de recorridos por el centro histórico. Empezamos en la catedral, donde el maestro Alba es especialista. Tenemos también la posibilidad de visitar lo que es todo el centro histórico, un day tour completo en este caso, y a mí me gustaría que el maestro Alba nos hiciera algún relato sobre la Catedral Metropolitana precisamente, que nos contara un poco de su historia, de su origen y básicamente de lo que ha pasado ahí. Yo creo que es uno de los edificios, el edificio más histórico de esta ciudad. Yo siento que es la Catedral Metropolitana, y el maestro es experto en Adelante, tema. Maestro, Bueno, por favor. Realmente es uno de los edificios icónicos de la ciudad, ¿no? Por un lado, por el otro, tiene que ver con la historia del país completa. ¿Por qué? Porque justamente era el lugar a donde se recibían a los virreyes cuando tomaban posesión del cargo en el periodo novohispano. Era donde se hacía la ceremonia de entrada de los arzobispos y obispos que tuvo el país, ¿no? La coronación de Iturbide, por ejemplo, o de Maximiliano de Habsburgo. La toma de posesión, las 11 veces que tomó posesión Antonio López de Santana en este país, se dieron también en catedral. Entonces es un monumento muy relacionado con la vida cotidiana de la gente común. ¿Cuándo se inicia la construcción de la Catedral Metropolitana? La construcción se comienza prácticamente un día después de que cae México Tenochtitlán, pero esta primera catedral no la vemos, está en la parte del subsuelo, porque además tenía otra planta, otra orientación, etcétera, etcétera, y cuando llega a México el segundo virrey decide derrumbarla y comenzar la catedral que hoy vemos, ¿no? Uh-huh. Con la planta que hoy vemos. ¿Qué hay de cierto? Alguien me dijo alguna vez que en los barcos que traían los planos para la construcción de la catedral hubo una confusión, y que las torres de la Catedral Metropolitana se fueron a Lima, y que las de Lima se vinieron a la Nueva España. Esa es una bellísima historia. Qué realmente bonito. que es justamente una leyenda que nace justamente en el periodo novohispano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la Catedral de Lima está completamente repujada en plata. No es oro lo que tienen en los altares y demás, es plata. Entonces a alguien se le ocurrió formar la leyenda de que justamente los planos se habían ido a Lima. Sí. No, los planos estaban aquí en México. ¿Por qué? Porque hubo una serie de alarifes, es decir, maestros de obra, lo que hoy conocemos como maestros de cuchara completa. En ese tiempo eran los encargados justamente de la dirección de la construcción del monumento, ¿no? Bien. Pero es una leyenda bellísima. Es muy bonita la historia. Sí, entonces... Como para una novela. Exacto, ¿no? Porque además, si pensamos en el viaje desde Sevilla, que fue el lugar en donde salió la documentación
pasaron por todo el Atlántico, llegan a Cuba, después a Cartagena de Indias, en su caso para ir al Perú, y hacia México, bueno, de La Habana a Veracruz, ¿no? Sí. Es todo un viaje y es todo un asunto que solamente el imaginar los 3 meses que tardaban en llegar a La Habana, ha de haber sido bellísimo, sí, ver el mar, ¿no? No tan cómodo. Exacto, porque eran unas condiciones muy precarias, ¿no? Pero totalmente insalubres y demás. Sí. Pero ha de haber sido bellísimo. Y esta leyenda de perder los planos y que de repente pues, la de se México confundieron. está en Lima y la de Lima está en México. Sí. Pues es linda historia. Sí, es bellísima historia. Bellísimo. Ahora ya estamos dentro de Catedral. Vamos a empezar por adentro. Ya estamos dentro de Catedral. ¿Qué tenemos que ver? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Yo creo que para empezar, la primera parada tendría que ser el altar del perdón. ¿Sí? ¿Estamos yéndonos hacia derecha o izquierda? Entrando justamente a mano derecha o izquierda, porque hay 2 entradas. Sí. El primer altar que vemos al frente. El altar del perdón. Que es el altar del perdón. Ahí está un Cristo negro, que es el Cristo del veneno, que estuvo en Portacoli, ¿sí? Y que tiene toda una leyenda también. ¿Por qué? Porque se supone que es un Cristo que el sacerdote o un encumbrado de la Nueva España, que tiene enemigos, lo envenenan, y llega justamente al Cristo, le besa los pies, el Cristo absorbe todo el veneno y por eso es negro. Lo cierto es que es una talla en madera, no se sabe si es mexicano o guatemalteca, justamente de mestiza. ¿Y es la que le da el color? Bellísima, bellísima. La talla es preciosa. Pero además, como característica agregada, es que es un Cristo sin piel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente es uno de los primeros Cristos elaborados por manos indígenas. ¿Sí? Entonces, es un Cristo sin piel, se le notan los músculos, ¿sí? Los tendones, las venas, y con es mucho bellísimo, detalle. mucho detalle. Ahora, me quiero ir un poquito para atrás, esta pregunta se me pasó a hacérselas. Este subsuelo, este terreno pantanoso, lodoso de toda esta área del Valle de México, debe haber representado un gran reto para estas construcciones. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Además, el peso que tiene la catedral y los monumentos que están abajo son realmente un problema de mecánica de suelos. ¿Por qué? Porque al extraer agua de los mantos freáticos hacen que las construcciones se desnivelen y entonces queden montadas en distinta posición y se empiecen a fracturar. Eso es un problema que tiene toda la ciudad. Sí. Pero además es un problema que año con año se va acrecentando, porque cada año sacamos más agua del subsuelo. Y entonces, bueno, justamente en la parte de abajo se puede ver cómo intentan los constructores dar una respuesta al tipo de suelo tan fangoso, tan difícil, mediante pilotes de madera, que no es otra cosa que lo que se ocupaba en Tenochtitlán, justamente para hacer las chinampas. ¿Sí? Es una técnica muy del Valle de México, con la que fueron construidas las ciudades, por ejemplo, Texcoco, la misma Tenochtitlán, Tlatelolco, ¿sí? Con esta técnica de pilotes. Pero en la misma época en que son construidas estas ciudades, en Europa, en Venecia, están construyendo igual. ¿Sí? O sea, es increíble como una técnica a tantos siglos, kilómetros de distancia, y es la misma técnica.
Ahora, estos templos, estas catedrales se hacían mucho con la intención de hacerla como una gemela de algún templo muy destacado en alguna parte de España, que básicamente es lo que tenemos nosotros. ¿La Catedral de México responde a alguna construcción allá? Es sui generis sí, completamente. Totalmente. No buscó parecerse a ningún templo español. No, pero además en el caso de las catedrales y de todas estas construcciones monumentales religiosas, responden justamente a medidas renacentistas. ¿Sí? El Renacimiento está ahí presente. ¿Con qué? ¿Por qué? Porque además se supone que son las medidas del templo de Salomón. O sea, en esta locura de investigar de los renacentistas, de la gente del Renacimiento, de los humanistas, dicen que justamente las medidas son del templo de Salomón. Y entonces, bueno, es parte también de la idea constructiva de la época. Bien. Flavio Mendoza, ¿qué otro punto tú consideras para quien va con poco tiempo a la catedral, que ese generalmente es el gran problema? ¿Qué otra cosa no nos podemos perder dentro de catedral? Pues realmente subir a las campanas, ver desde arriba toda la belleza de la ciudad, el Zócalo y todos los edificios emblemáticos, todos los recintos tan enriquecedores de nuestra propia historia. Yo creo que subir a las campanas es una experiencia totalmente increíble. ¿Y dentro de catedral? Y dentro de catedral podemos ver, hay reliquias muy hermosas. El altar de los reyes es hermosísimo. Bajar a las criptas es increíble. Todos los arzobispados, todo aquello que nos llena de experiencia hacia el ser humano. Entonces, yo creo que son los 3 puntos indiscutibles que debemos de tocar en este recinto que es la catedral y que es de gran historia y una gran experiencia. Bien. Ahora, maestro Raimundo Alba, el Sagrario Metropolitano, muy importante también. Por supuesto, es una obra barroca del siglo XVII, bellísima, una iglesia de planta de cruz griega, y que justamente era la iglesia, pues, en donde se iban a bautizar, a confirmar y a casar la población blanca de la ciudad. Por eso es el Sagrario. Y impresionante las pinturas que tienen en su parte interna, además de la fachada, son impresionantes. Hay un Cristóbal de Villalpando, Cristóbal monumental, que tiene aproximadamente 4 metros de altura, bellísimo el óleo, que acaba de ser restaurado, tiene tal vez 2 años de que fue restaurado, bellísimo. Es encantado realmente visitar el Sagrario como parte también de este recorrido. Ahora, ¿qué hay abajo de la catedral y del Sagrario? Son justamente los templos que formaban parte de Templo Mayor, que son parte de la cimentación prácticamente de catedral. Y se ve, o sea, se identifica por perfecto. Por supuesto que sí. Okay. Sí, son identificables. Está hay inclusive grabado en piedra que son bellísimos, ¿no? Bien. Ahora, pasándonos a la plancha del Zócalo. A la plancha del Zócalo. La palabra, Fernanda la definía hace unos días aquí, ¿no? Con un invitado. El Zócalo no necesariamente ya le pusimos así, pero el Zócalo creo que era la base de un monumento. De un monumento, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo pasó ya a ser parte de nuestro lenguaje popular, conocer como Zócalo? El Zócalo de San Miguel Allende, el Zócalo de Guadalajara, ya todos le decimos Zócalo. Así es, además es la plaza de la Constitución. Además. Pero no por la Constitución de 1917 ni la de 1857. Es por la Constitución de Cádiz de 1812, en donde todavía como parte del Imperio Español se decreta que en todas las plazas mayores se llamen Plaza de la Constitución, pero eso en honor a la Constitución de Cádiz.
a la Constitución, que además es conocida como la Pepa, inclusive en España. ¿Por qué? Porque es jurada justamente el día de San José. Entonces la Pepa. Y porque la Pepa decía que era la plaza de la Constitución, ¿no? Bien, Francisco Godínez Jiménez, si nos pasamos de ahí a Palacio Nacional, ¿qué nos encontramos? Bueno, el edificio de Palacio Nacional evidentemente es el edificio político más importante de este país. A mí me gustaría mucho que se sumaran a algún recorrido con nosotros, cuando tengan tiempo en este caso, para conocer toda la historia de este edificio. Aún hoy tiene oficinas de la Secretaría de Hacienda, me parece, claro, tiene oficinas de alguna otra dependencia de gobierno, pero el acceso guiado con el maestro Alba, algunos de nosotros historiadores, va a ser muy interesante porque vamos a conocer perfectamente cada rincón del Palacio Nacional y vamos a saber su historia también en este espacio. Ampliando un poquito la información de Flavio, nosotros queremos hacerles la invitación a que toquen el Ángelus con nosotros, que fue una experiencia que la señora familiar tuvo la oportunidad de... El Ángelus, que es a las 12 del día. El Ángelus a las 12 del día, claro. Y es una experiencia fabulosa, Ajá. sí, porque no solo subir y conocer los campanarios, y esa escalera ensamblada fabulosa del siglo XVIII, en este caso, es tocar las campanas, tener la oportunidad de tocar las campanas, de que todo el mundo escuche quién está tocando las campanas en este caso, y es una experiencia conmovedora. Es que el sonido espacio de la campana le hace a uno un nudo en la garganta, ¿no? Así es. Sí. Algo pasa con, no sé, el violín, ciertos sonidos, y la campana evoca cosas, ¿no? Es muy especial. Así y estar es. allí juntitito. Sí, sobre todo, por ejemplo, hoy hemos perdido el sentido de cómo se tocan, pero hay toques a arrebato, toques a muerte, en fin, son distintos. Y el sonido es distinto en cada uno de esos casos, ¿no? Ahora, Flavio Sí. Mendoza, yo leí alguna vez un libro sobre Maximiliano y Carlota y se cuenta que nada más había 2 plantas entonces en Palacio Nacional, ¿no? Así es. Y ella se quejaba de que estaba llena de pulgas y de piojos y de no sé qué, y de ahí es que deciden, usted corríjame maestro por favor, mudarse a lo que puede ser después el castillo de Chapultepec. Pero esa llegada a ese momento del Palacio Nacional, ¿cómo fue el desarrollo de la construcción? ¿Empezó cuándo? ¿Al mismo tiempo que Catedral? No, es anterior. ¿Es anterior? Es anterior. ¿Por qué? Porque justamente se hace el desplante de Palacio, porque es el Palacio de Cortés. O sea, es la casa de Hernán Cortés. Entonces, bueno, se planea como un palacio renacentista, que tenía más la facha de un cuartel en un primer momento, y que va creciendo poco a poco. Se va adornando, se le van añadiendo cosas, inclusive toda la planta baja hasta principios del siglo XIX estaba ocupada por figones, es decir, por fondas, por barberías. Estaba la lóndiga, es decir, el depósito de semillas, de granos, ahí se vendía además. Toda la planta baja servía para esto, como parte justamente para mantener los gastos que tenía el gobierno, los representantes de gobierno, en este caso el virrey, los oidores y demás. Y en la planta alta era en donde vivían y tenían las oficinas de recepción. Viendo Palacio de frente, hacia mano izquierda, esquina con la calle de Moneda, está la Puerta Mariana, que es la puerta que justamente da las habitaciones presidenciales, lo que eran las habitaciones presidenciales, y que fue a donde llegó Maximiliano, ¿sí? La casa de los presidentes, y se llama Puerta Mariana justamente porque Mariano Arista la manda a hacer. Como llegaba un poco tarde, el señor presidente manda a abrir esa puerta para no tener que entrar por la puerta principal. Lo más inadvertido posible. Por supuesto. Y ahora, del lado contrario estaba la lóndiga. Ok. Sí. Ahora, Flavio Mendoza, Sí. ahora sí. ¿Hay que ir también al Templo Mayor? Claro. A ver, ¿qué hacemos ahí? Hay que visitar todo lo que es el Zócalo,
porque cada parte tiene una profundidad en la historia, un simbolismo de nuestra identidad mexicana. Entonces, en el Templo Mayor vamos a encontrar piezas indiscutiblemente muy únicas, rincones muy únicos, que de ahí son nuestras raíces y de ahí se jala sobre la catedral y sobre el Palacio Nacional y sobre todo sobre las calles 5 de Mayo, sobre todo. Vaya, o sea, es visitar cada rincón de nuestro Zócalo. Ok. ¿Cómo de alguna manera esto que encuentran los grupos, sobre todo los grupos, las compañías religiosas, cómo retoman figuras, ¿no?, deidades, y sobre eso construyen lo que hoy vemos allí? Sí, porque además es el ombligo Sí. del país. Y es el ombligo no solamente religioso, político, comercial. ¿Por qué? Porque la ciudad tiene fundada desde el siglo XIII y durante todo este tiempo se ha tratado justamente de sacar el comercio de este punto neurálgico de la ciudad. Y estábamos hablando de esta evolución que ha tenido el aspecto, los cambios que ha tenido el aspecto de la plancha de la Constitución. Flavio, han sido muchos cambios. ¿Cómo podemos imaginar que haya sido originalmente esta plancha? Esta plaza, más bien. Bueno, ha tenido diferentes modificaciones y correspondiente a nuestra vida política y social y económica sobre todo. Anteriormente, bueno, estaban ahí depositados todos los grupos de altamente adquisición y pocamente se han ido modificando. Raimundo, no sé si nos podrías platicar algo. Claro sobre que esto. sí, por ejemplo, sobre lo que hoy es la calle de 16 de septiembre, pasaba por ahí uno de los canales que llevaba directamente a Santa Anita y Xochimilco. O sea, se podía llegar en trajinera. En una embarcación. Sí, hasta el centro. Ok. La calle 20 de noviembre, que fue abierta en el siglo XX, se le aumenta un piso a Palacio Nacional durante el gobierno de Calles. Se quita el Parián en la década de los 30 del siglo XIX, que era un mercado justamente a donde llegaba toda la mercadería que traía la nao de China, por ejemplo. Uh-huh. El Baratillo, que ocupaba toda la plancha, uh-huh, que era un mercado justamente con puestos, ¿no?, semifijos, sí, y demás. Como un mercado sobre ruedas de hoy. Pues era un mercado, un tianguis. De un tianguis, pero sí, de quitar y poner. De quitar y poner. Ok, ajá. Estaba la picota, uh-huh, la picota y la fuente principal, enfrente de Palacio. ¿Qué otra cosa había? Por ejemplo, en el siglo XIX se hace el paseo de las cadenas para cerrar el atrio de catedral. Se ponen unas cadenas monumentales, ¿no? Después se quitan, uh-huh, queda sin integrada catedral justamente a la plancha. Hubo momentos en que hubo jardín, por ejemplo, durante el Porfiriato. Durante el Porfiriato mismo está la estación, la terminal de tranvías ahí. Durante todo el siglo XIX, enfrente de lo que es la calle de 5 de Mayo, estaban los guayines, las carrozas que salían a todos los puntos de la ciudad. En fin, las transformaciones han sido increíbles. Muchas. Hay una litografía de Carneville que viene con el ejército norteamericano durante la intervención, en donde se alcanza a ver catedral. La litografía está tomada justamente en la esquina de Madero, uh-huh, ¿sí? Entonces, de lo que hoy es la calle de Madero, que antes era la calle de Plateros, se alcanza a ver catedral, la torre poniente de catedral, con el calendario azteca ahí incrustado, ¿no? La bandera norteamericana ondeando justamente en Palacio Nacional, y el ejército completo de los Estados Unidos en formación en el Qué Zócalo. Interesante, ¿eh? Debe de ser esa imagen. Por supuesto, y además se ve
a unos léperos, es decir, a esta gente muy pobre de la ciudad, que están tratando de detener a un ejército a pedradas. ¿El lépero qué es? Porque uno lo imagina como el que dice muchas groserías. Entre otras cosas, Ah. es aquel que no tiene un trabajo reconocido, ¿no? Muy bien. A ver, maestro Alba, yo quiero hacer un viaje al pasado rapidísimo Sí. e imaginarme llegando a Cortés con sus tropas, sus caballos, sus cosas, y atravesando este paso de Cortés y viendo este valle impresionante, el Valle de México después. Y cómo él o su gente o sus expertos deciden que es ahí donde se van a asentar y donde va a empezar esta estructura, creo que es cuadrado o rectángulo. Es cuadrangular. Es cuadrangular, Sí, sí, sí. pero ¿cómo definen aquí catedral, aquí nuestro máximo templo cristiano, acá el palacio Justamente, mío? ¿Cómo? Justamente porque es un uso de la retícula renacentista, es decir, hacer cuadrado, ¿sí? A la ciudad, meterla en un plano cuadrado, y a partir del centro, con una plaza central, a partir de ahí empezar a fraccionar. Pero también es una costumbre indígena, ¿sí? Entonces es la conjunción, es uno de los mestizajes que tenemos más marcados. ¿Por qué? Porque podemos llegar a cualquier poblado mexicano y vemos el zócalo de cualquier comunidad, la iglesia, palacio municipal y la parte de los portales que son de comercio. Sí. Si nosotros vemos el zócalo hoy, tiene toda esta parte, toda esta estructura. Entonces, justamente viene el reparto a partir del trazo de la ciudad prehispánica, que está destruida, está totalmente, tiraron todas las construcciones, y a partir de ahí empieza justamente la reconstrucción de la ciudad, tomando en cuenta este trazado ya cuadricular que tenían desde el mundo prehispánico, y ahora con la el influencia, Renacimiento. con la influencia renacentista, ¿no? Ahora, cuando ellos llegan a este imperio, ¿cómo se lo encuentran? ¿En apogeo, en decadencia? Está en su momento de esplendor realmente. ¿Sí? Hay que imaginar la ciudad con 150,000 habitantes. Ninguna ciudad europea tenía esa cantidad de habitantes. Esto sería tema de otro programa, es bien interesante. Por el túnel del tiempo, y ¿no? además entrar por los canales, Sí. por la calzada de Iztapalapa justamente. Ver las chinampas a los lados, el olor mismo de la ciudad. ¿Por qué? Porque dicen los soldados de Cortés, es que hemos estado en Venecia y es como estar en Venecia. No era solamente la imagen, era también el olor, la gente, el ruido, un zumbido total. Y entonces los españoles se dan cuenta de que ese es el eje de la vida de ellos. Así es. Y deciden ahí asentarse. Así es. Muy bien. ¿Por qué? Porque además los primeros 2-3 años después de la caída de Tenochtitlán, Cortés está viviendo en Coyoacán y decide, no, aquí no es la capital está allá, en el centro, en el ombligo, ¿sí? En el Senanáhuac, es decir, en el centro. Algo que brinda una visión muy interesante sobre el tema que está tocando el maestro es que cuando se visita, por ejemplo, el Templo Mayor y podemos acceder a las construcciones prehispánicas que están debajo de catedral, podemos apreciar esto en toda su magnitud. ¿Por qué? Porque estamos en el Centro Mayor, apreciamos el tipo de construcciones y pasamos a lo que es la parte de abajo de catedral, donde todavía hay restos de muros, el espesor de los muros, el tipo de construcción que se usaba, el tipo de comunicación que usaban ellos, y la visión que sale teniendo la gente es muy amplia, porque ven el Templo Mayor, aprecian lo que hay debajo de catedral de los restos prehispánicos que todavía hay dentro, y su visión se vuelve todavía muchísimo más amplia del México antiguo. Y eso es muy importante también en ese sentido. Por supuesto. Bueno, yo les quiero decir, queridos escuchas de ¿Qué tal, Fernanda?, que me quedé en la primera hoja de un guión que habían preparado mis compañeros con una gran cantidad de cosas de las que íbamos a hablar, porque además Jardín Botánico Nacional Monte de Piedad, el Palacio de Axayácatl,
Templo Mayor, Zona Arqueológica, el antiguo Ayuntamiento, el Museo de la Ciudad de México, la Plaza de Santo Domingo, el ex convento de Santo Domingo, la Secretaría de Educación Pública, el antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo de la Caricatura. Bueno, todo está comprendido en unas cuantas cuadras. Así es. Y de verdad que hay que conocerlo. Es un paseo que de verdad se antoja. Apenas les digo que mis piecitos funcionen, yo seré la primera ahí. Y además, apuntada. bueno, ya para terminar, Sí. es la tercera plaza más grande del mundo. Primero es la de Tiananmen en Beijing, Sí, después la Plaza Roja en Moscú Y después la Ciudad de México. miren, de verdad, con qué cantidad de información nos quedamos, maestro Raimundo Alba Zavala, historiador, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y queda abierta la puerta para muchísimo más, el tema es inagotable, verdaderamente. Muchísimas gracias. Francisco Godínez Jiménez, director general de Euromex Tour, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Lucero, fue un placer. Y Flavio Mendoza, coordinador de grupos de Euromex Tour, y yo los invito de verdad a que nos acerquemos a estos lugares, son nuestros, lo que hay allá abajo, lo que hay arriba, lo que hay por todas partes, a lo que huele, a lo que sabe, es el centro de la Ciudad de México, es apasionante, la Ciudad de México es un lugar apasionante, y queda el tema pendiente, maestro Raimundo Alba Zavala, de este viaje en el túnel del tiempo, de ver Por llegar supuesto que a los sí. españoles, a Hernán Cortés, un hombrón impresionante él, y encontrarse con este imperio espectacular y decir, ahora, ¿cómo le hago para yo prevalecer? No, y además con Moctezuma, ¿no? Y además encontrarse con Moctezuma. Que no cualquier mortal lo Que- podía ver de frente. Exacto. Bueno, qué interesante.